una charla titulada Tatuajes en barro cocido, arte y metamorfosis en pintaderas cerámicas precoloniales del Medio Orinoco. Digamos que aquí empezamos con una intuición, esta pregunta sobre el uso de este tipo de objetos, y es porque encontramos en cerámica, digamos, antropomorfa de la región, evidencias de un tipo de arte corporal. Y aunque etnográficamente hoy en día hay al menos dos grupos de la región, los Yecuana y los Otomaco, que todavía utilizan algún tipo de arte corporal, ellos usan pinceles o usan sellos planos de madera para poder aplicarse este tipo de diseños. Pero nos preguntamos si en el pasado y arqueológicamente teníamos algún tipo de evidencia de este arte aplicado en el cuerpo o en textiles. Y pues ya se habían estudiado las pintaderas, pero digamos no desde esta dimensión del uso, sino más bien desde otras preguntas sobre sus productores culturales, quiénes son los grupos a los que estaban afiliadas y si eran o no objetos de intercambio, pero no desde esta dimensión estética y su uso para aplicación en el cuerpo. Entonces, solo para hacer una pequeña contextualización, las pintaderas, estos son objetos, este es un arqueológico, estos de acá ya son modernos, son estos cilindros en general, o también pueden ser, digamos, objetos planos que se imprimen y dejan un tipo de impresión, digamos, en bajo relieve, donde lo que vemos es lo que está tallado en el motivo, ¿verdad? Entonces queda así en las superficies en donde se impone. Y lo interesante es que el diseño hay que pensarlo de una forma lineal y desdoblada, ¿no? No es solamente como el sello único, sino es un diseño compuesto. Entonces, pensando estos objetos, había una pregunta que me interesaba y por lo que yo llegué a este tema, que tenía que ver de la materialidad, cómo se hacían, quiénes los hacían, pero de qué manera podíamos reconstruir esa técnica también, no solo a partir del diseño, afiliarlos a una tradición cultural. Y la otra era, pues, cuál era su uso, cuál es ese significado, para qué hacer este tipo de objetos. Entonces son unos objetos que me permiten contemplar una dimensión estética y una dimensión identitaria, y aquí me apoyo en un concepto que es el de la personeidad, o en inglés hablan de personhood, que por eso es un poco difícil hacer la traducción, en donde hay una dimensión sobre la identidad que me otorga el objeto al usarlo, al ponérmelo. Y digamos que por eso el cuerpo que tiene ese tipo de impresión o de símbolo puede ser también leído como un objeto y como una expresión identitaria particular. Entonces yo dividí esta charla en 4 partes. Una primera parte en donde contextualizo cuáles son las pintaderas de las que estamos hablando, los objetos, qué es lo que se sabía de ellos antes de entrar, digamos, a este territorio. Una segunda parte en donde presentamos como los nuevos hallazgos, una tercera parte en donde analizamos como esta dimensión del tatuaje corporal y de su uso en la piel, y una cuarta parte en donde ya hablamos de unas posibles conclusiones a partir de lo que les presento en las 3 anteriores. Entonces, las pintaderas cerámicas del Medio Orinoco ya se habían, por supuesto, reportado en excavaciones anteriores, no es una novedad que existan en los sitios que nosotros estábamos excavando. Quienes las habían reportado en general siempre estaban en una zona que se conoce como el Medio Parguasa en Venezuela. Del lado colombiano no las habíamos escuchado hablar mucho, entonces curiosamente habían aparecido solo en esa región. Estos son algunos ejemplos de algunos de estos sellos que los pueden consultar, les invito, en el Atlas de Arte Precolombino Venezolano, que ya es un recurso que ya está digitalizado y que pues también tenemos a nuestro alcance. Y como ven, se trata de cilindros muy pequeños. Los tamaños oscilan entre 3 y 10 centímetros, son objetos muy portables. Y en ese sentido hay un potencial para hablar de ellos como objetos de intercambio, ¿ya? Porque pues se podían cargar muy fácilmente. Son objetos en general cilíndricos, tienen este tipo de patrones geométricos, la mayoría triangulares, y por este tipo de diseños es que los habían afiliado a una tradición cultural que se conoce como la arauquinoide, del lado venezolano. Los arauquinoides son una familia que está asociada con la familia lingüística caribe, ¿no? Entonces son de habla carib, pero son varios grupos que entran dentro de esa definición. Quien más había estudiado este tipo de objetos es la doctora Kate Arbull,
que aquí la vemos en el IBIC en Venezuela, en Caracas, y había hecho un artículo al respecto en los 80s. Y desde ese entonces, pues digamos que dejaron de ser un tema de investigación. Y era un artículo muy experimental. Estaban probando una nueva técnica de difracción con rayos X y de TL para tratar de identificar a partir de la composición de la cerámica si venían de diferentes lugares este tipo de piezas, que en general se habían encontrado en la superficie, en varias playas de muchos de los sitios como a lo largo del río. Entonces, precisamente como carecían de contexto, en este paper lo que querían hacer era tratar de reconstruir una posible procedencia a partir de esa composición química. Que encontró digamos, en este paper muy experimental de los 80s, que había unas lecturas de distintos elementos que variaban entre las pintaderas, y entonces por eso sugieren por primera vez que pueden ser objetos de intercambio, pero como se trata, digamos, de una muestra muy pequeña y ninguno viene de contexto, las conclusiones se quedan allí, como muy especulativas, porque no teníamos una procedencia concreta. A partir de los diseños, ellos también se afilian a esta, digamos, propuesta de que todos son arauquinoides, de que hacen parte de un mismo grupo, con un estilo muy geométrico, y dentro de la tradición arauquinoide, el desgrasante que utilizan en la cerámica es de espículas de esponja de agua dulce, que es un tipo de animal común que se encuentra en estas áreas de Barcea del río, y simplemente se muelen. Creo que acá les traigo, sí, este es un ejemplo de una de esas espículas de esponja, crecen en las ramas de los árboles, son como unas púas, se secan pero no se mueren en la temporada seca, y cuando vuelve el agua vuelven a revivir, y pues son animales que se alimentan digamos, del agua dulce de este entorno. Entonces en la temporada seca cogen este polvillo, lo muelen y lo agregan a la arcilla, y eso da este tipo de, digamos, cerámica muy clara, de una coloración como color crema o gris, y es muy ligera, es muy fácil también de transportar. Entonces eso era parte como de el atractivo de este tipo de tradición. Ahora, los arauquinoides en la zona en donde nosotros nos movemos del Medio Orinoco más o menos tienen esta ocupación cronológica, entre el 700 hasta el momento de contacto, hasta 1532. Digamos que siguen produciendo brevemente algo de cerámica arauquinoide durante la parte de las misiones religiosas en la época de contacto, pero pues es un tipo de cerámica tardía, realmente. Y digamos que de las conclusiones de este paper, que es el único que tenemos como un antecedente, lo que es interesante es que dicen que todas están elaboradas con la misma receta, que los diseños son únicos dentro de una misma tradición, y quiero que piensen eso también a puertas de la pregunta estética que nos convoca aquí también, porque si somos todos parte de un mismo grupo, todos tenemos un diseño diferente, ¿sí? No hay ningún diseño consistente dentro de los objetos, y dicen que un solo grupo las elabora y las intercambia entre sí, es decir, era un objeto que era solo intercambiable entre caribes y entre arauquinoides. Entonces, aquí venimos nosotros muchos años después, ya esto es en el 2015, que regresamos a la región. Estamos trabajando en esa zona entre el 2015 y el 2018, y este es el Orinoco, estos son los dos sitios de los que les voy a hablar hoy, son dos islas que quedan en medio del río, en la parte, digamos, venezolana. Una queda en medio de los rápidos de Atures, que es esta isla de Picure, que la ven aquí en medio de, digamos, como esta zona rocosa muy difícil de navegar. Solo hay dos zonas así en todo el río, Atures y Maipures, que son pasos en donde en un periodo anterior o incluso hoy en día toca bajarse del barco y no se pueden transitar fácilmente. Entonces son espacios en donde la gente tenía que obligadamente recorrerlos a pie, y digamos eran puntos por eso mismo de encuentro y de intercambio, porque tenían que bajarse del barco a pasarlo a pie. Entonces una de ellas está en medio de los rápidos, la otra está a 16 kilómetros al norte, río abajo, es otra isla que se ha formado como en una vega del río y se llama Rabo de Cochino. En Picure excavamos 5 trincheras, unidades, y en Rabo de Cochino 2 muy grandes, y entre los dos sitios salen aproximadamente 18.000 fragmentos de cerámica. De esos 18.000, 13 son pintaderas, ¿no? O sea, tampoco es una producción enorme,
Y de nuevo, pues tiene que ver con la portabilidad de este objeto. Puede ser que sí se estuvieran produciendo localmente, pero son objetos que se mueven o asumimos que así lo hacen. Y acá solamente les muestro que esa región, a pesar de que hablan de un solo grupo arauquinoide, digamos que en el momento de contacto sabemos que había por lo menos 7 grupos distintos ocupando esa zona. No se sabe muy bien cuál era el idioma que hablaban los que estaban dentro de Epicure, hay contradicciones dentro de las fuentes. Hay algunos que dicen que hablaban sáliva, otros dicen que hablaban jibi. Hay otros grupos de lengua independiente, de habla caribe, de habla, por ejemplo, arawak, en la zona, digamos, de aquí abajo. Entonces, es definitivamente una autopista y por aquí pasan muchos grupos y eso también dificulta hacer una afiliación cultural específica de cada uno de estos objetos. Estas son las protagonistas de hoy, las 13 pintaderas que salen de ambos sitios, Picure y Rabo de Cochino, y de las 13 solamente hay una que sale completa. Todas las demás son fragmentos, ¿no? O sea, pedacitos que por la curvatura del fragmento sabemos que hacían parte de una pintadera, pero esta es la única que sale completica de Rabo Cochino. En Rabo de Cochino salen estas 6, en Picure salen 7, aunque pues estos 2 fragmentos son quizá de los más pequeños que tenemos justo en la muestra, y como ven, casi todos los diseños de nuevo son diferentes, ¿no? El mismo patrón que habían reconocido en el estudio de los 80s de Tarbell, pero en este caso estas vienen de contexto, sabemos la profundidad y tenemos unas fechas y sabemos de la isla de la que salen. Entonces proponemos un estudio nuevo con unos, digamos, objetos que están contextualizados para hacer esa comparación y ver si efectivamente se tratan de pues, productos de grupos diferentes o no, si son productos de intercambio, y después preguntarnos sobre su uso. Entonces, esta es algunas fechas que están asociadas a los que salieron de estas unidades, porque fíjense que hay varios que salen de la superficie también, que encontramos justo encima, pero los demás salen igual en los primeros niveles, digamos en la unidad 1, en los primeros niveles y en la unidad A, y las antigüedades que tenemos asociadas en ambos sitios van entre el año 1000 y el 1400 después de Cristo. Entonces, de todas formas, se trata de objetos que son relativamente tardíos, justo antes del contacto en esta zona. Y como ya empiezan a ver en esta tablita, no solamente están hechos de espícula de esponja o cauchí, que es el término que se utiliza para hablar de este material en portugués, pues es una tradición que también encontramos en esa región. Entonces aquí, bueno, estas son las profundidades de donde vienen las piezas y quería agregar, aunque no estamos hablando de eso, pero pues hace parte de la discusión sobre los adornos y sobre este tipo de atavíos, en los mismos lugares también encontramos cuentas de collar. Es decir, no solamente pintaderas para hablar como de arte corporal, sino también efectivamente objetos que se usaban para ponerse. Estas cuentas de collar, encontramos 63 cuentas en Picure y 2 en Rabo Cochino. Entonces es un poco a la inversa, en Rabo Cochino encontramos más pintaderas que en Picure. Y en el caso de las cuentas de collar, el 80% de las cuentas las encontramos en superficie, pero el otro 20% que venía de excavaciones tiene una temporalidad bastante semejante con la de las pintaderas, es decir, entre el 1200 y el 1400 de nuestra era. Entonces es algo que efectivamente se estaba usando o estaba pasando de forma contemporánea. Ahora, cuando hablamos de las técnicas con las que se hacían este tipo de objetos, todos se hicieron de la misma manera. Básicamente es un moldeado pues con las manos, no es un molde, sino que efectivamente se hace con presión y se ponía en el medio un tubito, seguramente de piedra, mientras se hacía la cocción para que quedara el agujero por el que iba después a pasar un hilo o algún tipo de palo para poder hacer la impresión, ¿no?, de la pintadera. Entonces todos tienen este tipo de pliegues y una fractura que no revela ningún tipo de, por ejemplo, coils, ¿no?, de anillos. No necesitan hacerlo para algo tan pequeño, es simplemente modelado y pellizcado. Pero cuando entramos a ver la composición de la pasta, y lo vemos a través de unos cortes que hicimos en la cerámica para ver la composición interna, nos damos cuenta que hay una variabilidad interesante. Efectivamente, la mayoría sí están hechas con espícula de esponja, como lo habían dicho en los años 80, aunque en esa época no hicieron petrografía, solo fue macroscópicamente que identificaron la pasta.
Así es como se ven las espículas de esponja en el microscopio. Son como unos pequeños gusanitos, unos hilos de sílice que pues vamos a ver en estos cortes. Aquí se ven de forma, digamos, transversal, completamente vertical al corte, y acá sí se ven de forma tangencial. Bueno, y estos son algunos de los ejemplos de pintaderas que estaban compuestas con cauchy o con espícula de esponja. Si ven, su tonalidad también es un poco más clara, es esta pasta un poco más crema que pues le da esta terminación de este tipo de pasta. Pero las demás aparecieron con otro tipo de ingredientes, sobre todo en Picure, que es curioso, esta isla que queda en la mitad de los rápidos, que como les decía, es el punto de encuentro obligado en la región para hacer ese transporte. Entonces, hubo unas en donde apareció corteza de árbol, hubo otras que estaban compuestas con arena, con granos de arena, que no tenían cauchy, y hay otras que tenían chamote o desgrasante tiesto, es decir, que habían molido algún otro tipo de cerámica y la habían usado como desgrasante de este tipo de pintaderas. Entonces, perdón, antes de pasar a esa gráfica complicada, explico, esta variación en las pastas nos está hablando también de diferentes tradiciones alfareras. Entonces, no es solamente que el material no estaba disponible y cogieron algún otro. Estos tipos de recetas se aprenden, se construyen, no hay tanta improvisación. Y precisamente al hacer este tipo de composiciones distintas podemos empezar a ver posibles grupos o tradiciones alfareras en la zona, ¿no? No solamente es como una disponibilidad de material. En realidad, tanto la espícula de esponja como la arena está por todo el río. Entonces no se trata de que son restringidas a unas ciertas áreas y que el acceso es exclusivo. Entonces el uso de las espículas tiene que ver con que conocen dónde obtenerlas, cómo trabajarlas y en qué proporción añadirlas. No es solamente que esté disponible ahí el material para poder agregarlo. La corteza de árbol sí es un poco más difícil. Digamos que el árbol, el único que logramos identificar dentro del estudio petrográfico, viene del escudo guyanés de tierras altas. Entonces ese sí no está disponible necesariamente ahí justo en las islas, y sí implicaba algún tipo de intercambio, pero es solamente 2 pintaderas que tienen corteza de árbol. Bueno, y entonces hicimos además un estudio de fluorescencia de rayos X para ver la composición de la arcilla. Entonces no es solamente el material que le agregaron de desgrasante, sino la pasta que están usando para enriquecer. Sí hay variedades en eso, porque también podríamos identificar, incluso dentro de las que tienen esponjilla de agua dulce, que haya diferencias dentro de la pasta que estén utilizando, y eso podría decirnos que hay distintas procedencias. Y efectivamente, si se fijan acá en cada uno de estos sitios, estas son unas gráficas como que precisamente nos muestran los grupos geoquímicos, y las pintaderas de Picure casi todas están dentro del mismo grupo, el grupo B, hay solamente una en el grupo A, pero en el caso de rabo cochino están en 3 grupos completamente diferentes, ¿no? Y eso que en rabo cochino casi todos están hechos con cauchy, con espícula de esponja. Entonces no es solamente el desgrasante, sino también la fuente de arcilla lo que está variando, y nos puede decir que aunque sean todas arauquinoides, no son arauquinoides que vivan necesariamente juntos o estén utilizando la misma fuente de arcilla, ¿no? Entonces eso refuerza un poco el argumento del intercambio. Y ya hablando de los diseños, aquí ven una reconstrucción que nosotros hacemos del patrón en línea, no solamente como de la impresión, y hay unos patrones geométricos que se asemejan mucho a lo que pues ya conocíamos del trabajo de Tarbell. Hay solo un diseño que se repite, digamos, parcialmente, que es este de las bandas paralelas, pero como ven en rabo cochino, pues hay unos de bandas mucho más gruesas y otro de mucho más finas. Este es uno hecho con esponjilla, con espícula de esponja, que es más temprano. En cambio, este, que está hecho con arena, es más tardío. Los grupos que utilizaban una pasta de arena son otros grupos caribe de una tradición que se conoce como bayoide. Es otros grupos de habla caribe, pero digamos de la parte más alta del río. Y lo que creemos es que los bayoides reciben este tipo de pintaderas y empiezan a emularlas, empiezan a imitar el diseño. Y es curioso que elijan un diseño en común, porque de alguna manera nos está hablando de una afiliación también identitaria, ¿no? Como un uso, cuando habíamos visto que dentro de los mismos arauquinoides no existe ese patrón de utilizar un diseño repetitivo.
Y solo para complementar, las cuentas de collar están aquí también, entonces no las olvidemos y esto ayuda a nuestro argumento. Estas son algunas de las cuentas que aparecen en Picure y en Rabo Cochino. Entonces la de arriba viene de Rabo Cochino, estas de abajo vienen de Picure y hay, como ven rápidamente solo por la foto, tampoco hay una estandarización en su producción. Es decir, hay formas que son distintas, hay formas circulares, hay formas mucho más pequeñas, hay formas tubulares, hay formas cuadradas, hay formas como de gota, hay formas planas. Y si bien difieren en la morfología, nosotros hicimos un análisis de SEM de cada uno de los huecos que estaban en las cuentas y nos fijamos que tienen el mismo diámetro, es decir, que la cuerda que están usando es del mismo tamaño, y la perforación, el tipo de técnica para abrir el hueco es la misma. Entonces, además tenemos este tipo de cuentas que no sé si alcanzan a ver, pero no están perforadas, es decir, hay diferentes estadios en la producción y eso indica que esto era un taller. No solamente es como la cuenta que se rompió y se descartó y por eso la estamos encontrando allí, sino que efectivamente aquí estaban produciendo y lo que producen es diferente. Entonces esta gente le gustaba usar cuentas, seguramente también usaba este otro tipo de recursos para arte corporal o textil, pero no les gustaba parecerse entre sí. ¿Sí? Ese es un poco lo que estamos viendo, tenían una individualidad interesante. Y eso es lo que nos lleva a esta tercera parte de la charla, que tiene que ver con el arte corporal. Y aquí me gustaría hacer como una precisión. Todos los documentos que hablan sobre este tipo de práctica son etnográficos, son recientes, normalmente son del siglo XIX para acá. Los religiosos muy poco lo mencionan durante la época de la colonia, entre el XVI y el XIX. Y las menciones que hacen del arte corporal es, de nuevo, con este otro tipo de pinceles o de sellos de madera. Entonces no hay documentación del uso de las pintaderas de cerámica como aplicaciones para arte corporal. Eso es algo que nosotros hemos asumido a partir de otros usos etnográficos en otras regiones. Pero pues me parece que es un uso que podría habérsele dado precisamente a partir de los diseños que estamos viendo, que se parecen a los que vemos en figuras antropomorfas cerámicas, y si bien no necesariamente estaban directamente en la piel, pudieron haberse dado en los textiles y los tejidos que usaban, ¿no? Entonces todavía no está muy claro si era efectivamente en el rostro o en el cuerpo. Pero etnográficamente lo que conocemos del Orinoco es que se tatuaban, en particular son tatuajes temporales, el rostro, ¿no? Ese es el lugar como privilegiado para mostrar este tipo de diseños, y son diseños como ven aquí en este grabado del 19 de un indígena arigua. Son diseños geométricos. Entonces, de nuevo, está este patrón como de triángulos, lineales, que cubre como esta parte de la banda del rostro. Los viajeros que utilizamos para sus diarios, sus testimonios para hacer esta reconstrucción son estos dos franceses que llegan a finales del siglo XIX y producen, pues hasta la fecha que hemos encontrado, la mayor cantidad de imágenes sobre la región, ¿no? En sus diarios que se publican en el Le Tour du Monde, que hagan de cuenta era como el Lonely Planet o el National Geographic de su época, para hablar de los viajes que se hacían como al exterior, y son entregas que se hicieron por volúmenes y después fueron publicadas como una única novela, como de sus experiencias de viaje. Y en ellos hay varias escenas con diferentes etnias, no es solamente los arigua, que tienen este tipo de práctica corporal. Esta es una de un indígena Piaroa, que son comunes en el área en donde nosotros estamos excavando, que pues es en Picure y Rabo Cochino. Este es el grabado original con el que se hizo, perdón, el dibujo original con el que se hizo el grabado, y si se dan cuenta está pues el rostro con el diseño que cambia levemente en el grabado, pero que pues se usa como base para hacerlo. Y aquí hago este acercamiento porque en el patrón lineal que estamos viendo justo en el rostro es muy semejante a uno de los sellos que vimos justo ahora, ¿no? Este tipo como de incisiones triangulares que vimos en los anteriores, y fíjense, tiene un collar de cuentas, ¿no? Entonces tenemos el tatuaje más los atavíos de las cuentas que coexisten y que se usan en algunos de estos ejemplos, y este es solo para mostrarles nuestra cerámica inicial de un pueblo en el Orinoco venezolano, en donde también tiene la decoración especialmente en el rostro y tiene una suerte de collar. Este es otro de los grabados que encontramos de los dibujos de estos viajeros,
en donde nos muestra a un guajibo, que también es otra de las etnias de nuestra región, que tiene el rostro tatuado, digamos, bueno, con pintura temporal, y tiene las cuentas de collar. Y estos son ejemplos etnográficos para que veamos como un poco esta idea de los posibles objetos que se pudieron utilizar para hacer esta decoración. Este dibujo de Leyán no especifica si esto es un dibujo del sello o es un detalle de una de estas bandas que tiene el cuerpo del personaje. Pero digamos es muy diciente de nuevo en cómo se hacía el atavío y la decoración corporal, incluso hasta el siglo XIX, cómo se presentaban estas personas digamos, en ciertas ocasiones. Ahora, cuando se hizo este dibujo, aquí él pone la fecha, esto es para el 31 de diciembre de 1880, están celebrando una fiesta dentro de la comunidad y hacen este tipo de presentación a los viajeros. Porque normalmente, como vimos, y perdón, aquí me devuelvo, ya pues son grupos que son aculturados, es decir, que utilizan ropas occidentales, que están en contextos ya, digamos, de evangelización, solamente se preservan algunas tradiciones y fiestas importantes, y ese es el caso de este indígena guajibo que se viste así para una ocasión especial. Entonces se trata de celebraciones importantes en donde usan este tipo de objetos, y eso nos lleva a otra discusión sobre el porqué, sobre el uso y el significado. Entonces ya vimos que son objetos individuales, es decir, que los diseños no se repiten y que además eran intercambiables, que eso también es interesante porque nos habla de una temporalidad en los tatuajes y que podemos adoptar diferentes diseños de acuerdo al tiempo y a la celebración en el que lo hagamos. Pero en el caso amazónico, digamos de la etnografía amazónica, hay otra dimensión al usar este tipo de tatuajes que no tiene que ver necesariamente con afiliaciones culturales, como era la lectura de los viajeros que los reportan y dicen, quienes usaban este tipo de pintura son ariguas o quienes usan este otro tipo de pintura son otomacos, sino que al contrario, la pintura corporal o el arte corporal se usa para hacer algún tipo de alusión a animales o a eventos de la naturaleza, de alguna manera encarnarlos y cambiar la corporeidad. Entonces se hace tanto en personas como en objetos inanimados, que ambos al tener este tipo de motivos encarnan ese principio espiritual que están tratando de hacer alusión. Entonces me explico, este es un ejemplo que encontramos en una etnografía del Slagru, una filósofa y arqueóloga que trabaja en Brasil, y ella habla de cómo al tener este tipo de patrón que recuerda al de una serpiente, tanto el niño como el objeto están haciendo alusión a ese carácter o comportamiento que se recuerda de la serpiente, puede ser a su rapidez, puede ser su astucia, puede ser algún tipo de valor que encuentren como en el animal en particular, y cuando se lo imprimen en el rostro o en el cuerpo o en el objeto, están tratando de hacer alusión a ese espíritu o a ese principio o a ese ser en particular. Entonces, dentro de la etnografía amazónica y del pensamiento amerindio amazónico, hablamos de seres en transformación. Las personas utilizan el tatuaje corporal como una suerte de mecanismo para hacer una metamorfosis y para transformarse en esos seres. No hay digamos, una única identidad, porque precisamente depende de las circunstancias y también de los símbolos que utilizo para poder transformarme en estos otros personajes. Y estos son otros ejemplos de una cerámica marayoara en la boca del Amazonas. Les traje como dos extremos para que vean, esta es una bandeja en la que tenemos en la mitad este tipo de espirales dobles en espejo, que en esa cultura se asocian también con la serpiente, pero además aparece justo en el medio de un personaje que está dividido en la cara y en el torso, desdoblado, ¿no? Literalmente atravesado por la serpiente y digamos, haciendo alusión a estos eventos en que a través del consumo de enteógenos o a través del uso de este tipo de símbolos se desdobla la identidad y se adoptan otro tipo de características. Digamos, toda esta discusión viene de un enfoque teórico y filosófico que se llama el multilateralismo y el perspectivismo amerindio,
Quien ha estudiado más de esto es Viveiros de Castro, un filósofo brasilero, que pues, digamos que presenta la idea del perspectivismo como un tipo de pensamiento de los grupos amazónicos en donde existe un origen común entre todos los seres, humanos y no humanos. Y esa suerte de humanidad o de espiritualidad es compartida, lo que varía es nuestra forma corpórea. Entonces, todos compartimos la misma esencia, pero nos vemos de una manera distinta. Y todos los seres, humanos o no, tienen una vida social, tienen una forma de pensamiento y un lenguaje, solo que a través de la historia nos hemos dividido y dejamos de entendernos. Pero hay formas de volver a conectarnos. Y esas maneras en que nos volvemos a conectar es a través de un chamán, y digamos a través del consumo de ciertas plantas, y también a través del uso de estos símbolos y de estos objetos que nos permiten conectarnos con esos otros seres y esas otras esencias. Entonces, acá solamente para hablar como de esa diferencia entre multinaturalismo y multiculturalismo, en el multinaturalismo, que sería el perspectivismo amerindio, hay una unidad espiritual y una diversidad corpórea. En cambio, en el multiculturalismo, que sería el pensamiento occidental, tenemos una unidad de cuerpo, todos somos seres que pertenecen a la naturaleza y tenemos vida, pero tenemos un espíritu distinto, es decir, los animales no tienen alma, ¿no? En el pensamiento amerindio sí, todos los seres tienen algo de una suerte de espíritu que está conectado por un origen común y podemos acceder y comunicarnos entre todos. Entonces, eso nos lleva a la cuarta parte, como a la conclusión dentro de este marco, de lo que proponemos en la investigación, lo que yo propongo y mis colegas de la investigación, es que tenemos pueblos con individuos e identidades múltiples. Básicamente, las cerámicas y las pintaderas en particular nos permiten discutir que hay diferentes formas de hacer, hay diferentes formas de imitar y de innovar, porque pues hay recetas y hay formas de preparar este tipo de objetos que emulan a otros y por eso hay, digamos, una suerte de esfuerzo de interacción y de socialización, pero también hay unas innovaciones que también señalan una adaptación de la técnica y una innovación propia de cada uno. Y los objetos además nos permiten discutir formas de ver, pero también de ser visto, ¿no? Porque hay que pensar que estos son objetos que se portaban, se mostraban y estaban pensados, a pesar de ser usados por una sola persona, estaban pensados para ser compartidos en un colectivo, ¿no? Que precisamente se vieran. Entonces, para los resultados, en Picure se encontraron pintaderas de cauchí o de esponja, espícula de esponja, pero también se encontraron recetas nuevas que no se habían distinguido en la parte más baja del río, con fibra, con arena y con desgrasante tiesto, y eso nos habla de que aunque están imitando estas formas que habían aparecido río abajo, están haciéndolo también con su propio sello y tratando de innovar en sus propias técnicas, ¿no? Y en el caso de rabo cochino, ahí encontramos en particular pintaderas de cauchí, pintaderas de espícula de esponja, pero encontramos una con arena y una con desgrasante, que nos habla de cómo no solamente fue algo que se copió de los arauquinoides, sino que seguramente los arauquinoides también empezaron a adquirir cosas de los bayoides, o sea, los que hacían las cosas con arena, y también hubo como un intercambio en dos vías, ¿no? No fue solamente una forma como de imitar una técnica que existía antes. Y esto viéndolo, digamos, en conjunto con las pintaderas y con las cuentas, nos permite hablar de Picure como un centro particular dentro de este intercambio y esta suerte de interacción que estamos describiendo, porque allí era un centro de producción de atavíos. Fue donde encontramos la mayor cantidad de cuentas y también la mayor variabilidad de pintaderas. Entonces era un espacio en donde seguramente había una demanda de este tipo de objetos y las personas, de alguna forma, precisamente aprovechando que ahí estaba el taller, hacían una solicitud casi custom made, personalizada, ¿no? Entonces yo quiero mi collar de esta manera o yo quiero mi pintadera con este otro diseño, o sea, pensando como en esa suerte de personalización. Ahora, los intercambios y la primera evidencia de pintaderas en cauchí, en la isla de Picure, se dio en el siglo XI. Las fechas para el rabo cochino son anteriores. Esto quiere decir que las pintaderas vienen río arriba. Nacieron en el Parguasa, en esta zona en donde hay fechas como entre el siglo VII y el X, y es una costumbre que va subiendo por el Orinoco.
y llega hasta Picure. Más arriba de allí, como no hemos excavado, no sabemos si efectivamente existe esa costumbre o no. Pero, por ejemplo, los Yecuana y los Yanomami, que quedan mucho más arriba, digamos, en los ríos y en el escudo guyanés, tienen tipos de pintura corporal y podríamos explorar si efectivamente esto se da posteriormente a estas fechas. Y esa emulación y esa adaptación también la vemos en otras técnicas, como en la cerámica, en donde también empiezan a aparecer decoraciones que son distintas entre ambos grupos y las empiezan a intercambiar. Entonces, hay una circulación de objetos, pero son objetos pequeños, son objetos que son muy descartables realmente, y eso nos lleva a un tipo de, digamos, de lógica, que es la circulación del regalo. Digamos, creemos que están hechos en ese contexto. Son objetos que seguramente se hacían cuando existía algún tipo de intercambio, pero simbólico. No es una economía de subsistencia, no estamos hablando de que se intercambiaran por bienes. Pareciera que tiene que ver más con esta otra dimensión simbólica que le otorgamos a este tipo de piezas, y entonces podemos decir que las pintaderas eran producidas en varios sitios, que no estaban estandarizadas, que tenían diferentes composiciones y que no eran exclusivas de un solo grupo, ¿no? A partir de esta investigación. Podemos decir que hay un punto único de producción confirmado, que es Picure, pero no quiere decir que sea el único en todo el río, sino que pues localizamos un taller, y a partir del análisis de ese taller podemos saber que hay diferentes diseños variados que pueden hablar de un carácter individualizante de este tipo de objetos. Los objetos circulan y refuerzan esas relaciones entre los diferentes grupos. Parece que precisamente no solamente se dan, sino también se reciben y se adaptan en ambas vías. Y eso nos habla de que son objetos flexibles, no estandarizados, y que precisamente pueden reflejar la importancia y la orientación de esas relaciones. Y las pintaderas tempranas sí son de Cauchy. Hay un posible origen de la tradición arauquinoide, pero pues después hay diseños más irregulares y hay otras pastas mixtas que nos hablan de otros grupos distintos. Ahora, de la pregunta de por qué es Picure y por qué este lugar es particular, es uno de los sitios con la mayor concentración de arte rupestre en la zona. Este es uno de los paneles, dos de los paneles que están en la isla, que concentran más de 90 motivos tallados. Aquí nosotros los rellenamos con negro, ya les muestro uno sin relleno, para que puedan distinguir las figuras, pero como se dan cuenta hay figuras muy grandes. Esta, por ejemplo, por la escala, tiene del rostro del animal hasta la cola unos 5 metros. Entonces son figuras no pequeñas, y estas también tienen por lo menos unos 3 metros de largo. En uno de los paneles hay varios motivos zoomorfos, pero en el otro en particular son antropomorfos, y hay un motivo en particular, que es este de la mitad, que es un flautista con tocado. Ese es uno de los motivos que también se han encontrado en otras partes del Río Negro y en Xingu, en Amazonas, y es un motivo que creemos que hace referencia al Yurupari, que es este ritual en donde pues es un rito de paso, donde los niños se convierten en hombres, que practican varias comunidades indígenas de la región, en donde tocan unas flautas que solamente pueden escuchar los hombres y no las mujeres, y hay como todo un tabú al respecto, digamos, dentro de las comunidades, y está ligado a los mitos de origen de estos grupos. Como ven, está ataviado, tiene una corona, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también en que en estos espacios y estos contextos de celebración, los hombres usan collares y usan pintura corporal, y también usan máscaras y otro tipo de objetos en llanchama y en corteza, que sí no se preservan arqueológicamente, pero podríamos pensar que hay otros objetos que hacen parte de este adorno, ¿no? De este encarnamiento que están haciendo. Y dentro del ritual del Guarime se convierten en otros animales, ¿no? Existe esta emulación de la cacería como parte de este ritual en donde los niños se convierten en hombres. Por eso no nos parece extraño encontrar este tipo de objetos como las pintaderas en una isla en donde posiblemente podría haberse dado este ritual, y lo ligamos como al arte rupestre que solamente existe allí, y este motivo no lo hemos encontrado en ninguno más en los 300 kilómetros de frontera que hemos investigado entre ambos países. Entonces, esto refuerza el argumento del uso simbólico, y quizás este uso, digamos, de encarnación
de embodiment, de personalidad, del que hemos venido hablando desde un principio, en donde estos objetos tienen un ámbito estético, un uso también cultural y simbólico, que vale la pena investigar más allá de su carácter como de marcador cultural o de periodos culturales o incluso de afiliación a ciertos grupos. Entonces son objetos que nos hablan de esa forma en la que se percibían ellos mismos, como en una forma también bastante flexible y cambiante. Piensen que son grupos que no son tan jerárquicos organizados, no estamos hablando de cacicazgos, estamos hablando de unidades sociales más pequeñas, en donde precisamente pueden darse estas lógicas de poder y de carácter individualizante que estamos viendo justo en la evidencia arqueológica. Entonces, bueno, gracias por escuchar la charla y ahorita todas las preguntas que tengan. Este es parte del equipo de investigación con el que hicimos las excavaciones en Picure y en Rabo Cochino.